Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy, que es lunes 12 de enero, tocaré el tema relacionado con las amenazas de Trump y no tanto por las amenazas en sí, sino más bien delinear un panorama del país. Porque desde mi punto de vista, que no hay un riesgo real, digamos, de una intervención al estilo venezolano de los Estados Unidos hacia nuestro país. Finalmente, las condiciones, tanto de la relación bilateral como de las condiciones propias de México, hacen poco probable que Estados Unidos realmente intente hacer algún tipo de acción violenta como la realizada en Venezuela, y estas amenazas de realizar un ataque contra blancos específicos de los cárteles mexicanos, yo considero que las posibilidades son totalmente remotas, ¿no? Creo que ni los halcones más radicales de la CIA estarían realmente de acuerdo en realizar algún tipo de acción contra México. Entonces, en este sentido, simplemente haré un panorama muy rápido, recordando algunos elementos importantes en relación con nuestro país y por qué, y que tienen y que son como el sustento de la afirmación que acabo de hacer. Estados Unidos no intervendrá de la manera como Trump manifiesta, ¿no? Sabemos que Trump tiene un estilo muy particular, muy agresivo de negociación y siempre pone, digamos, el escenario más radical, más rudo frente a su interlocutor, en este caso frente a México, para de ahí, a partir de una posición de fuerza, para de ahí negociar en cualquier aspecto que se esté trabajando. Y ese es parte de su estilo, ¿no? Y que le puede funcionar en relación con países que tienen, digamos, debilidades estructurales o debilidades políticas, sociales, económicas, pero no con un país con las características del nuestro. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, considero que un factor muy importante de nuestro país es la estabilidad política. La estabilidad política en el sentido de que finalmente, a pesar de los problemas que podamos encontrar en el Instituto Nacional Electoral, en los institutos electorales locales, en los tribunales, en fin, finalmente no deja de ser una institucionalidad bastante consolidada en la que prácticamente los procesos electorales ya no son motivo de controversia, salvo casos muy particulares, pero en términos generales tenemos procesos electorales legítimos, validados prácticamente por todo el mundo, y como dije, salvo contadas excepciones, ¿no?, en las que puede haber irregularidades o explícitas o denunciadas simplemente como parte de una estrategia política. Tenemos procedimientos muy claros, definidos, a los que todas las fuerzas políticas recurren en su momento para dirimir justamente las posibles controversias que existan en términos electorales. Entonces, en nuestro país, prácticamente desde el nivel municipal hasta el nivel federal, tanto en los poderes ejecutivos como en los legislativos, tenemos procesos electorales, digamos, confiables o aceptados por todos en términos generales, ¿no? Eso da, digamos, una muy amplia solidez institucional, no solo por las instituciones electorales en sí, sino por justamente las personas electas en estos procesos electorales, ¿no? En segundo lugar, creo que tenemos también un escenario de una estabilidad
económica en tanto a nivel macroeconómico como en el nivel, digamos, microeconómico o en las economías de la gente en términos generales. Si bien nuestro país no tiene un crecimiento económico muy alto, ¿no? Tenemos un crecimiento relativamente bajo si comparamos con otros países, como por ejemplo Venezuela, que es el país con el crecimiento más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. Tenemos un crecimiento relativamente bajo. Sin embargo, tenemos condiciones materiales en términos de satisfactores económicos muy positivos que no teníamos o que no hemos visto probablemente en décadas, ¿no? Tenemos una inflación bastante controlada, incluso en los últimos meses ha ido ligeramente a la baja. Tenemos prácticamente una situación de empleo pleno, somos el primero o segundo lugar en el mundo con el menor desempleo formal. Y no solo tenemos una base laboral firme y sólida, ¿no? Como dije, casi en pleno empleo, sino que también el empleo informal está disminuyendo en favor de la formalización de los empleos. Entonces, también ahí hay un factor importante en términos de la estabilidad económica para las familias mexicanas. Obviamente, un factor también muy importante para la estabilidad económica y digamos, no solo la estabilidad económica del país en general, sino de la propia sociedad, es en los incrementos salariales, ¿no? De los últimos, tanto en el sexenio del presidente López Obrador como en este sexenio, tenemos un crecimiento del salario que arriba del 130%, 135%, y que no solo es el salario mínimo, sino que ese salario ha impulsado al salario general en alrededor del 35%, y eso ha hecho que el ingreso familiar haya aumentado de manera muy considerable y obviamente también se compensa, digamos, o se em, complementa con los programas sociales. Recordemos que prácticamente 30 millones, cerca de 30 millones de 33 millones de hogares mexicanos reciben al menos un tipo de programa social. Y como bien lo dice el principio general de la 4T, por el bien de todos, primero los pobres, estos beneficios se ven directamente reflejados, sobre todo en aquellos sectores de población menos beneficiados o digamos con mayores carencias, lo cual está generando también una y va al siguiente punto, que es la estabilidad social, ¿no? Está generando también condiciones de una estabilidad social en términos de que, si bien, por supuesto, los conflictos sociales por tierras, por agua, por límites entre comunidades, pueblos y demás, existen, digamos, problemas de este tipo, no es una situación generalizada en que tengamos unas protestas masivas en contra de la situación de la vida cotidiana de las personas, ¿no? La gente está, en términos generales, contenta y conforme con lo que se está realizando en el gobierno. Por supuesto, siempre hay oposición y siempre hay disidencia y siempre hay crítica, pero pues no olvidemos que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum tiene entre el 70 y el 80% de aceptación, cosa muy poco común en el mundo, ¿no? Seguimos viendo que está en primer o segundo lugar en las preferencias a nivel internacional, solamente por debajo del presidente de la India, de Modi. eh, pero, digamos, esto refleja de manera muy importante y sobre todo por la manera en cómo esa encuesta de Morning Consulting se lleva a cabo. Se entrevista a diferentes personas en sectores de diferentes estratos socioeconómicos para obtener un promedio general
que es el que se asigna en esta evaluación internacional. Entonces, en este sentido, eso contribuye mucho a tener una estabilidad política en la cual le permite al Estado mexicano y en particular al gobierno mexicano enfocarse en atender los problemas más serios en nuestro país o más graves. Y de ahí paso al siguiente punto, que es la materia de seguridad, que justamente si uno revisa las encuestas, tanto la encuesta nacional de la ENVIPE, la encuesta nacional de victimización, o también la encuesta nacional de seguridad urbana, y otro tipo de encuestas en relación con la seguridad en nuestro país. Efectivamente, para la mayor parte de la población, la seguridad o la inseguridad sigue siendo uno de los mayores problemas o el problema más sentido, más, más grave para la mayoría de las personas. Y sin embargo, también estas mismas encuestas reflejan también una mejora en la percepción de seguridad en general en la población. Salvo, varía considerablemente si uno ya lo analiza a nivel de estados, incluso en algunos casos a nivel municipal, pero sin embargo, en términos generales, la percepción de inseguridad en nuestro país ha disminuido de manera muy considerable en los últimos años y de manera particular en el último año, en el último año, es decir, el primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos de los índices más bajos en percepción de inseguridad desde que prácticamente se mide este indicador en las encuestas del INEGI. Es muy importante tomar en cuenta el tema de la percepción de inseguridad porque digamos, es un indicador muy volátil, ¿no? Un hecho violento muy notorio, como por ejemplo el asesinato del presidente municipal de Uruapan, generan, digamos, detonan un miedo, detonan un temor y eso hace que se modifique esta percepción de seguridad, aunque, digamos, el ambiente general sea relativamente tranquilo. Entonces, es los indicadores o el indicador de percepción en temas de seguridad es importante, digamos, porque mide de manera muy inmediata el ánimo de la gente frente a su acontecer cotidiano, incluso en las maneras en las cuales se toman ciertas medidas precautorias en relación con las actividades cotidianas. La gente está, digamos, dejando de tomar medidas extremas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno revisa los datos de percepción, sigue siendo una tendencia hacia la baja, ¿no? Entonces, en relación con esto, tenemos que justamente el tema sensible para los Estados Unidos, eh, eh, que conduce, digamos, toda su política hacia nuestro país es justamente el tema de la seguridad pública, y no tanto por la violencia general en nuestro país, sino por el tráfico de estupefacientes hacia el vecino del norte. Yo insisto y creo tener elementos suficientes para afirmarlo, que México no es el principal exportador de drogas hacia los Estados Unidos, sino es Canadá en primer lugar y el segundo mayor productor, sobre todo de drogas duras como el fentanilo y las metanfetaminas y de otro tipo de drogas químicas, son los propios Estados Unidos. Mucho más que en nuestro país. Recordemos nada más que en Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas,
que es uno de los 23 institutos nacionales de salud del sistema de salud pública de los Estados Unidos. Establece alrededor de 50 millones de consumidores de metanfetamina en los Estados Unidos que consumen un promedio de 4 dosis al día. Eso implica aproximadamente 10 toneladas de metanfetaminas al día en los Estados Unidos y 5 millones de consumidores consuetudinarios de fentanilo que consumen aproximadamente 1 tonelada diaria de fentanilo. México produce más o menos entre 2 y 3 toneladas de fentanilo al año. Eso no alcanza pues, apenas para 2 o 3 días del consumo diario en los Estados Unidos. Lo demás se produce al interior de los Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo el tema, digamos, el leitmotiv de los Estados Unidos para presionar a nuestro país. Entonces, en este ambiente, en este contexto de la seguridad y del combate a la producción de drogas y de la violencia, tenemos que, y como lo reconocen incluso las propias autoridades norteamericanas, aunque no lo digan públicamente, es que tenemos los delitos en general, prácticamente todos los delitos a la baja, pero de manera muy destacada los delitos violentos, los delitos con mayor violencia, empezando por el homicidio y el feminicidio, tienen una tendencia muy clara desde la administración del presidente López Obrador y particularmente en esta administración con una tendencia indiscutiblemente a la baja y sobre todo en aquellos más graves, como dije, el homicidio, el feminicidio, el secuestro y otros. Tenemos también instituciones en las cuales la gente está confiando cada vez más. Durante años, ¿no? Las policías eran de las figuras públicas, de los funcionarios públicos o servidores públicos con mejores, con peores calificaciones por parte de la población en general. El ejército mantuvo durante muchos años, digamos, como una variación, una alta aceptación de la gente, pero las demás fuerzas policiales, fuerzas federales, estatales y municipales tenían una de las peores percepciones de confianza y aceptación entre la gente. Hoy el panorama es muy diferente, ¿no? Tenemos que prácticamente quienes lideran la aprobación y la aceptación de la población son justamente las fuerzas de seguridad pública, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, en ese orden, seguidas por las policías estatales, curiosamente, que durante muchos años, como dije, eran consideradas de lo peor, y en la parte más baja de toda la, digamos, de toda la cadena de funcionarios públicos evaluados están los jueces. Y eso sigue siendo muy indicativo de que la importancia de la reforma judicial, que recordemos que hasta el momento solamente se ha renovado la mitad de todo el aparato judicial, es decir, seguimos teniendo muchos jueces en activo, magistrados y demás, que digamos de la vieja guardia, de la vieja escuela, que, pues como ya lo hemos visto en varias oportunidades, han sido uno de los factores muy importantes para mantener, digamos, estados de violencia por la liberación consuetudinaria y prácticamente sin más de generadores de violencia muy importantes. Esto empieza a cambiar un poco, sin embargo, los jueces siguen siendo los peor evaluados. El 20% de la población considera aceptable el trabajo de los jueces, mientras que, por ejemplo, la aceptación del Ejército o la Guardia Nacional ronda entre el 81% y el 90%.
Entonces, en este sentido, es muy importante tener en cuenta el gran respaldo que tienen las fuerzas policiales y las fuerzas federales, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, aparte de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte de la gente. La gente está confiando en las autoridades porque estos datos de una reducción de 40% en homicidios, 35% en los feminicidios, más de 35,000 detenidos de alto impacto, pero no solo los 35,000 detenidos, sino con tasas mucho mayores de consignación, es decir, que las detenciones se están haciendo cada vez con mayor rigor, con mayor cuidado, para evitar justamente uno de los elementos que daba al traste con mucho el trabajo que hacía la policía en un momento dado, o la Guardia Nacional o las fuerzas federales, de detener a delincuentes, pero se les caían los casos ya una vez que llegaban al Ministerio Público. En algunos casos sin duda por corrupción, pero en otros casos también sin duda por una mala integración de la carpeta o por algún error cometido a la hora de la detención o incluso por una violación de los derechos humanos efectiva contra algún detenido. Ningún delincuente, por muy malo que podamos considerar, puede ser tratado sin el debido respeto a sus derechos humanos. El Estado no se venga, el Estado debe de procurar justicia y no venganza. Entonces, el respeto a los derechos humanos es un elemento fundamental que está siendo muy cuidado y eso lo vemos reflejado en un incremento porcentual en las consignaciones de los detenidos por las autoridades policiales. Eh, Otro factor muy importante en términos no solo de mantener o de ir mejorando la seguridad pública en nuestro país, sino también un mecanismo de colaboración que va empezando y que está ya funcionando, no nada más para resolver temas de seguridad, sino algunos otros temas, como por ejemplo, muy importante, los temas de protección civil, por mencionar nada más uno de los más importantes, ¿no? Pero también abarca hasta cuestiones de cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, la integración de los gabinetes de seguridad, en los que a veces no tenemos mucha conciencia de la importancia que tiene el trabajo conjunto entre tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, es de suma importancia, no solo porque se ve reflejado en estos resultados en materia de seguridad, sino porque crea ya o ha creado ya después de 7 años, ¿no? De los 6 años del gobierno de Andrés Manuel y el año que lleva la doctora Claudia Sheinbaum, lo vemos también que se va consolidando una manera de trabajar y de resolver los problemas desde el nivel municipal hasta el nivel federal en una colaboración directa y estrecha en la que digamos que pues nadie se puede hacer pato, nadie se puede hacer guaje a la hora de estar trabajando cotidianamente en un gabinete donde se están tratando los problemas del día a día y resolviendo los problemas día con día. Esta fortaleza institucional que va más allá de los gabinetes de seguridad está también creando mecanismos muy importantes de respuesta ante las adversidades, como por ejemplo los desastres naturales, los ciclones, los sismos, en fin, alguna otra eventualidad, digamos, a la que se enfrentan. Estos mecanismos ha permitido que estos mecanismos como el DN3, por ejemplo, sean incluso mucho más ágiles y mucho más expeditos de lo que habían estado haciendo. Se está creando, digamos, ¿no? Y creo que después de 7 años ya pudiéramos empezar a hablar de una cultura de la colaboración interinstitucional más allá de las personalidades y de la voluntad o del voluntarismo de cada uno de los responsables, de un presidente municipal o de un gobernador o en este caso, de la presidenta de la República. Creo que ese es un factor institucional que le da una fortaleza muy importante al Estado mexicano. Este,
Y bueno, simplemente para cerrar, tenemos que frente a este panorama de una fuerza política sí que es gobierno, que tiene una integración, una aceptación por la población a los niveles que la tiene la doctora Claudia Sheinbaum y en general el gobierno de México, una intervención militar o armada de los Estados Unidos es prácticamente, desde mi punto de vista, es absolutamente improbable. Em, Tenemos también otro elemento que no podemos dejar de considerar, que tenemos aproximadamente entre 36 y 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Algunos de ellos ya ciudadanos norteamericanos que han perdido, digamos, contacto cotidiano, familiar o cultural con nuestro país, pero la gran mayoría de los mexicanos, incluso los que ya tienen nacionalidad norteamericana en los Estados Unidos, siguen manteniendo lazos y vínculos con familia y con en general con el país. Estados Unidos no se arriesgaría a tener ahí una desestabilización interna por parte de una comunidad tan amplia como la mexicana que ningún otro país del mundo tiene. Y el otro factor muy importante que considero yo es la complejidad de la integración entre las economías de nuestros países. Probablemente ningún otro par de naciones tiene una economía tan estructurada, tan íntimamente vinculada como la de México y los Estados Unidos. Por eso se habla en este estudio de la Universidad de Harvard, por ejemplo, que México es una de las economías más complejas del mundo, apenas por debajo de la China, a pesar de todo lo que podamos creer que en relación con los grandes avances tecnológicos chinos, la economía mexicana tiene una complejidad tremenda. Estamos en términos de complejidad. ¿Y qué significa eso? Es la capacidad de nuestro país para integrarse en multitud de sectores económicos, desde la alimentación hasta la producción de microchips, etcétera, ¿no? Tenemos una industria aeroespacial importante, somos el principal productor, por ejemplo, de pantallas de computadora y de televisión del mundo, en fin. Y esta economía mexicana con la de Estados Unidos está muy, muy integrada como ningún otro par de naciones en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, le sigue comprando a China una barbaridad de productos, pero sin embargo prácticamente son productos terminados. Nosotros enviamos partes, regresan, aquí se reelaboran, vuelven a regresar. Veía hace poco tiempo que una pequeña pieza que utilizan todos los vehículos del mundo, que se produce en Estados Unidos, una pieza de metal, sin mayor complejidad tecnológica ni nada, pasa 4 veces por la frontera de ida y de regreso. Y eso le está afectando a los productores norteamericanos, a los fabricantes norteamericanos. Entonces, cualquier acción contra nuestro país este, crearía una desestabilización más allá del puro evento militar o intervención militar que pudieran realizar, crearía una desestabilización en mercados muy importantes, en la integración de sectores económicos fundamentales para ambos países. Entonces, en ese sentido, creo que incluso los halcones, como dije hace un momento, los halcones más duros de la CIA, se opondrían a cualquier tipo de intervención en nuestro país que pueda dañar esta gran integración que no solamente es económico, sino también social, cultural y también indiscutiblemente política. En ese sentido, creo que nuestro país tiene una fortaleza como ninguna otra, ni incluso en cualquier otra nación. Podemos pensar en Europa. Ningún país europeo tiene las condiciones de estabilidad económica, política y de integración económica, política y social
con los Estados Unidos que, digamos, que nos blindan frente a estas amenazas muy de dientes para afuera, muy del estilo del presidente Donald Trump. En ese sentido, creo que debemos de ser muy precavidos, pero creo que la postura de nuestro país ha sido la correcta, no responder, digamos, con bravuconadas frente a las bravuconadas del señor Trump, sino con la cabeza fría y manteniendo justamente esta posición de decir, nosotros estamos en la mejor disposición de hacer lo mejor posible para que nuestra relación sea productiva para ambos lados. Y eso creo que es una de las grandes, grandes fortalezas de nuestro país y un blindaje frente a estas amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.